Me casé con un hombre divorciado, y nunca entendí que seguía viviendo en su primer matrimonio. Cuando lo conocí, su pasado no me asustó. Había estado casado, tenía hijos y hablaba de su divorcio con una calma que yo interpreté como madurez. No evitaba el tema ni lo dramatizaba. Lo mencionaba como quien habla de una etapa cerrada, algo que se entiende, se aprende y se deja atrás. Nunca sentí que intentara ocultar nada, y eso me dio una confianza que, en ese momento, me pareció sólida. Me explicó desde el principio que sus hijos eran su prioridad. No lo dijo como advertencia, sino como una verdad simple. Yo lo respeté de inmediato. Nunca intenté competir con eso ni ocupar un lugar que no me correspondía. Al contrario, me esforcé por ser paciente, por entender tiempos que no dependían solo de nosotros, por aceptar que amar a alguien con hijos implica convivir con vínculos que no desaparecen. Pensaba que el amor adulto también se construye así, sin fantasías de borrón y cuenta nueva, sin exigir que todo empiece limpio. Cuando nos casamos, sentí que ese equilibrio funcionaba. Los primeros meses fueron tranquilos, incluso agradables. Teníamos rutinas simples, conversaciones largas al final del día, silencios cómodos que no necesitaban explicación. La relación con los niños parecía fluir. Yo cuidaba no imponerme, no corregir demasiado, no ocupar un espacio que no me pertenecía del todo. Él me agradecía esa actitud, decía que no todas las mujeres habrían sido capaces de manejar una situación así con tanta madurez. Yo recibía esas palabras como un halago, sin notar que, poco a poco, empezaba a adaptarme más de la cuenta para que todo encajara. Las visitas a casa de su exesposa comenzaron como algo práctico. Es más fácil ver a los niños allá, me decía. Así evitamos conflictos. No me molestaba. O al menos eso me repetía. Me decía que era una buena señal que pudieran llevarse bien, que eso hablaba de responsabilidad, de estabilidad emocional. Nunca cuestioné esas visitas. A veces lo acompañaba, otras veces me quedaba en casa. Él iba, volvía, y yo seguía con mi día. Con el tiempo, esas visitas se hicieron más frecuentes. No siempre avisaba con anticipación. A veces salía por la tarde y regresaba entrada la noche, con una tranquilidad difícil de explicar. No parecía cansado ni alterado. Volvía sereno, como si hubiera pasado por un lugar donde todo seguía siendo familiar. Yo no preguntaba demasiado. No quería parecer insegura. No quería ser la mujer que desconfía sin razones claras. Me decía que estaba exagerando, que era normal que un padre presente mantuviera cierta cercanía con la madre de sus hijos, que eso no tenía nada que ver conmigo. Pero había detalles que empezaron a quedarse conmigo más tiempo del que me habría gustado admitir. Los niños hablaban con una naturalidad que desarmaba cualquier intento de interpretación cuidadosa. Decían cosas sin maldad, sin intención de herir, como quien solo describe su mundo. Comentarios sueltos que, aislados, no significaban nada, pero que comenzaron a acumularse dentro de mí como piezas de un rompecabezas que todavía no lograba armar. Una tarde, mientras recogíamos la mesa después de cenar, uno de ellos comentó: «Cuando papá se queda a cenar con mamá es como antes», dijo uno de ellos una tarde. No me miró cuando lo dijo. No buscaba una reacción. Lo dijo como quien recuerda algo bonito. Sonreí. Nadie corrigió la frase. Nadie explicó nada. La conversación siguió como si nada. Yo continué ordenando los platos, con esa sensación incómoda de estar ocupando un lugar que no terminaba de ser definitivo, aunque legalmente lo fuera. No sabía cómo nombrar lo que sentía. No era celos. No era desconfianza abierta. Era algo más sutil y persistente, la impresión de que, aunque yo era su esposa, había una historia que seguía ocurriendo en paralelo, en otro espacio al que yo no pertenecía del todo. Él, cuando notaba mi silencio, me tranquilizaba. No lo dicen con mala intención, me decía. Son niños. Yo asentía. Sabía que tenía razón. Y aún así, algo dentro de mí empezaba a tensarse. En ese momento no entendía que estaba mal. Solo sabía que, poco a poco, empecé a sentirme como una invitada educada en una vida que, en teoría, ya era mía. Y aunque todavía no tenía pruebas ni palabras claras, había una intuición que se repetía con insistencia: el pasado no estaba tan atrás como yo había creído. Todavía no sabía hasta dónde llegaba eso.
Ni cuánto iba a doler entenderlo. Actualización 1. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir, aquí empezó todo a romperse. Lo que hubo fue una sucesión de decisiones pequeñas, casi invisibles, que tomé para que la vida siguiera funcionando sin fricción. Decisiones que no parecían sacrificios en ese momento, pero que, con el tiempo, empezaron a costarme demasiado. Aprendí a no preguntar de más. A no fruncir el ceño cuando algo me incomodaba. A no marcar diferencias entre lo que era razonable y lo que simplemente me dolía. Cada vez que sentía esa incomodidad familiar en el pecho, me repetía que estaba exagerando, que no tenía derecho a sentirme así, que había historias más grandes que la mía en juego. Me convencí de que ser comprensiva era una virtud. Me convencí de que ser flexible era amor. Me convencí de que callar era madurez. Y en ese proceso, empecé a desaparecer sin darme cuenta. Las conversaciones dejaron de incluirme de forma natural. No porque alguien me excluyera abiertamente, sino porque yo misma aprendí a moverme en los márgenes. Escuchaba planes que no pasaban por mí, decisiones que ya estaban tomadas, recuerdos que no me pertenecían. Yo asentía, sonreía, aportaba lo justo para no parecer distante. Me volví experta en no incomodar. Noté que ya no hablaba de lo que sentía en tiempo real. Guardaba todo para después, para otro momento, para cuando no estuviera tan sensible, para cuando valiera la pena. Ese momento nunca llegaba. Lo que llegaba era el cansancio. Había noches en las que me acostaba a su lado sintiendo que estaba acompañada, pero no elegida. No era soledad física. Era algo más difícil de explicar, la sensación de ocupar un espacio que podía reacomodarse en cualquier momento sin que nadie lo notara demasiado. Empecé a justificar silencios que antes me habrían dolido. A decirme que no todo tenía que girar en torno a mí, que amar también era entender cuando no hacer ruido. Pero el cuerpo no entiende de discursos racionales. Empecé a estar irritable sin motivo claro. A sentir una tristeza baja, constante. A llorar en la ducha para que nadie lo notara. No porque hubiera una tragedia evidente, sino porque vivía con la sensación permanente de estar sosteniendo algo que no terminaba de sostenerme a mí. Había momentos en los que me preguntaba, casi con culpa, si no estaría siendo injusta. Si no estaba pidiendo demasiado. Si no estaba fallando en eso que llaman amor adulto. Cada vez que me hacía esas preguntas, la respuesta era siempre la misma: aguanta un poco más. Y aguantaba. Hasta que empecé a darme cuenta de algo incómodo, no estaba esperando que las cosas mejoraran. Estaba esperando acostumbrarme a que no lo hicieran. Un día me escuché decir en voz alta, casi sin pensarlo: está bien, no pasa nada. Y entendí que eso ya no era una frase tranquilizadora. Era una renuncia. Todavía no había confrontaciones. Todavía no había verdades dichas. Todavía no había decisiones firmes. Pero algo dentro de mí ya estaba cambiando de lugar. No hacia afuera, sino hacia adentro. Porque cuando el amor empieza a sentirse como un esfuerzo constante por no molestar, algo esencial ya se está perdiendo. Y yo estaba empezando a sentirlo. Lo que no sabía entonces era que esa incomodidad no iba a quedarse callada mucho más tiempo. Que el silencio que yo había aprendido a sostener iba a romperse. Y que, cuando finalmente hablara, lo que iba a escuchar ya no tendría vuelta atrás. Actualización 2. No hablé de inmediato. Porque una parte de mí todavía esperaba estar equivocada. Esperaba que todo tuviera una explicación sencilla. Que esa incomodidad constante fuera solo cansancio. Que, si seguía callando un poco más, las cosas volverían a acomodarse solas. Pero esa esperanza se rompió con una llamada. Fue a media tarde. Yo estaba sola en casa cuando sonó el teléfono. No reconocí el número, pero contesté igual. Al otro lado hubo un segundo de silencio, como si la otra persona también estuviera midiendo algo. Hola, ¿eres tú?, dijo una voz femenina. Sí, respondí. ¿Quién habla?, dijo su nombre. No hizo falta que explicara más. Su voz no era hostil, pero tampoco amable. Era segura. Demasiado segura. No quiero incomodarte, continuó en un tono que decía todo lo contrario.
Solo pensé que era correcto hablar contigo directamente. Sentí el cuerpo tensarse. ¿Hablar conmigo de qué? Pregunté. De los niños, dijo. Y de algunas cosas que, supongo, ya sabes. Ese, supongo, me cayó como una piedra. No sé a qué te refieres, respondí, aunque ya empezaba a intuirlo. Suspiró, como si yo estuviera retrasando una conversación inevitable. Mira, no quiero problemas, añadió. Solo quería que supieras que estamos intentando llevar las cosas con calma, por el bien de la familia. La palabra familia se quedó flotando entre nosotras. ¿Qué familia? Pregunté. Hubo otro silencio. Más largo. La de siempre, dijo finalmente. Tú sabes y si no, ya él te dirá. Colgó poco después, sin despedirse, sin dramatismos. Como quien deja una verdad sobre la mesa y se va. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. No sentí rabia inmediata. Sentí algo peor, la realidad de que yo era la única persona que todavía no había sido informada del todo. Cuando él llegó a casa, yo ya no estaba intentando entender. Estaba intentando no derrumbarme antes de tiempo. Cenamos en silencio al principio. Yo movía la comida en el plato sin hambre. En un momento suspiré, más fuerte de lo que pretendía. Él levantó la vista. ¿Te pasa algo? Preguntó. Durante un segundo pensé en decir que no. Era lo automático, lo seguro. Pero algo dentro de mí ya no quiso seguir protegiéndolo. Sí, respondí. Me pasa algo. Dejó los cubiertos. Te escucho. Respiré hondo. No quería acusar. No quería gritar. Solo necesitaba decirlo sin adornos. Hoy me llamó tu ex, dije. Su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa. Fue alarma. ¿Para qué? Preguntó rápido. Para hablar de la familia, respondí. De la de siempre. Bajó la mirada, pero no dijo nada. Necesito que me digas algo, continué. Y necesito que me lo digas ahora, sin vueltas. ¿Pasó algo entre ustedes después de que nos casamos? No respondió enseguida. Se pasó la mano por la nuca. Ese gesto fue suficiente. Fue una vez, dijo, en voz baja. No significó nada. Sentí que el aire se me iba de los pulmones, pero no grité. Me contuve todo lo que pude para no llorar y respiré, quedándome quieta. ¿Una vez cuándo? Pregunté. Hace un tiempo, respondió. Fue un error. Nostalgia. Confusión. ¿Y yo? Dije. ¿Dónde entro yo en esa explicación? Tú eres con quien quiero estar, dijo rápido. Siempre lo fuiste. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. Entonces explícame por qué soy la última en enterarme, dije. ¿Por qué ella se siente con derecho a llamarme? ¿Por qué yo siempre tengo que entender? Intentó acercarse. Me levanté. No me toques, pedí. Déjame terminar. No fue solo la infidelidad, continué. Fue darme cuenta de que nunca saliste del todo de esa relación. Yo solo entré cuando era más cómodo. Te amo, dijo, como quien no tiene otra cosa que decir. Me equivoqué. Lo sé, respondí. Pero amar no es lo mismo que elegir. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no juntos. Yo me quedé despierta, mirando el techo, repasando cada momento en el que había dudado de mí para no incomodar. Cada ocasión en la que había aceptado menos de lo que necesitaba para sentirme segura. Al día siguiente actuó como si nada hubiera cambiado. Me preguntó si quería café, si iba a salir, si necesitaba algo. Esa normalidad fue lo que terminó de romperme. Porque entendí algo con una claridad dolorosa. Para él, la verdad ya estaba dicha y superada. Para mí, acababa de empezar el duelo. Todavía no sabía qué iba a hacer. No tenía un plan. No había tomado una decisión definitiva. Pero algo sí estaba claro,
ya no podía seguir viviendo en una relación donde la verdad aparecía en voz baja y se esperaba que yo la aceptara en silencio. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el momento exacto en el que empecé a irme, incluso antes de empacar mis cosas. Actualización 3. Después de esa noche, la casa dejó de sentirse como un lugar compartido. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero ya no habitábamos el mismo espacio emocional. Todo estaba envuelto en una normalidad forzada que resultaba casi ofensiva. Él hacía café por la mañana, hablaba del trabajo, preguntaba si necesitaba algo. Yo respondía lo justo. No porque estuviera castigándolo, sino porque algo dentro de mí ya se estaba retirando. La llamada de su ex no volvió a repetirse, pero tampoco hizo falta. Había dejado una marca clara, ella no solo seguía presente, se sentía con autoridad. Y eso no había nacido de la nada. Era el resultado de años de límites difusos, de silencios convenientes, de un pasado que nunca terminó de cerrarse. Empecé a planear mi salida en silencio. No como un acto impulsivo, sino como quien organiza algo delicado. Hablé con mi familia. Revisé opciones. Pensé en qué llevarme y qué dejar atrás. No quería irme en medio de una discusión ni convertir mi partida en una escena. Necesitaba hacerlo con la misma calma con la que había sostenido todo hasta ese momento. El duelo empezó ahí, mucho antes de empacar. Era un duelo extraño, porque él todavía estaba presente. Porque dormía en la habitación de al lado. Porque seguía llamándome por mi nombre como si nada se hubiera roto. Pero yo ya estaba despidiéndome de una versión de mí que había aguantado demasiado. Una noche, mientras yo guardaba ropa en silencio, entró a la habitación y se quedó mirándome. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Pensando, dije. Se acercó un poco más. Desde aquella conversación estás distinta, añadió. No puedes irte así, sin hablarlo bien. Lo miré. No con enojo. Con cansancio. Ya hablamos, respondí. Lo que pasa es que tú hablaste para cerrar. Yo hablé para empezar a entender. Ahí fue cuando lo vi asustarse de verdad. No quieres decir, empezó, pero no terminó la frase. Sí, dije. Quiero decir eso. Su voz cambió. Ya no era defensiva. Era urgente. Podemos arreglarlo, dijo. Podemos ir a terapia. Puedo poner límites. Puedo cambiar cosas. Escuché cada propuesta con atención. No porque dudara, sino porque necesitaba confirmar algo. Eso mismo, le dije. Todo eso lo estás ofreciendo ahora, cuando ya me estoy yendo, no cuando lo necesitaba. Se pasó la mano por el rostro, nervioso. Tengo miedo de perderte, admitió, con la voz medio rota. No quiero que esto termine así. Esto terminó mucho antes, respondí. Solo que yo tardé en aceptarlo. Intentó convencerme con promesas que ya conocía. Que ahora sí iba a ser distinto. Que esta vez entendía. Que no iba a volver a pasar. Hablaba rápido, como si el tiempo se le estuviera acabando. Y tenía razón. No dudo de que sientas algo, le dije. Pero no quiero quedarme esperando a que vuelvas a elegirme cada vez que el pasado toque la puerta. Ahí se quebró. No lloró como en las películas, pero su voz se volvió frágil. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, respondí. Pero aún así lo hiciste. Y lo hiciste porque siempre hubo algo más importante que cuidarme a mí. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. Los días siguientes fueron administrativos. Prácticos. Dolorosamente tranquilos. Hablamos de cuentas, de tiempos, de cómo organizar la separación. La palabra divorcio apareció sin gritos, sin dramatismos, pero con un peso enorme. No era una amenaza. Era un hecho. El día que me fui, no hubo despedida larga. Tomé mis cosas, cerré la puerta y no miré atrás. No porque no doliera, sino porque sabía que si lo hacía, iba a dudar. Esa noche dormí en otra casa, en otra cama, con una tristeza profunda, y una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar.
No me fui porque no lo amara. Me fui porque amarme a mí misma ya no era compatible con quedarme. No fui la mujer con la que engañó. Fui la mujer que llegó cuando él todavía no había terminado de vivir su primer matrimonio. Y esta vez, cuando el pasado volvió a reclamar su lugar, yo decidí no competir. Elegí irme. Y por primera vez, sentí que esa elección sí había sido mía.